tema del día de hoy. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. En el capítulo 11. Y el versículo 31. Hebreos 11, 31. Dice de la siguiente manera: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hoy es el turno de que hablemos de esta mujer que enseña la Biblia y es Rahab. Pero antes de entrar a ver de lleno todo lo que Rahab dijo, permítame hacer lo que Rahab hizo, permítame hacerle un recuento de la historia que vimos hace 8 días sobre Josué. Aprendimos cómo es que Dios le habló a Josué y le dio esta manera tan extraña y tan increíble de entrar a la tierra que Dios les había prometido, cómo les dio esta estrategia tan increíble de guerra, en la cual ellos iban a rodear las murallas de Jericó, y cómo la presencia de Dios iba a ser el centro para ganar esa guerra, esa batalla que ellos tenían por delante. Eso fue lo que aprendimos hace 8 días, ¿verdad? Vimos la fe que tuvo Josué y la obediencia, aún en momentos en los que él tenía que guardar silencio y dejar que la alabanza del Señor sonara, dándole la gloria a Dios, y la victoria era para Dios y por Dios. Lo aprendimos hace 8 días y ahí nos quedamos. Entonces, yo quiero que ahora nosotros demos un paso atrás en la historia, como esas películas que a veces nosotros vemos, ¿verdad? En las que está la escena bien emocionante y de repente pasa un personaje que no sabemos ni de dónde salió, ni cómo es que ese personaje está ahí, y tienen que abrirnos un paréntesis y regresar un poquito el tiempo para que nos demos cuenta de dónde salió tal personaje. Entonces, ahí vamos a hacer nosotros un paréntesis a esa historia de Josué y vamos a regresar un poco a el libro de Josué en el capítulo 2 para ver qué es lo que sucedió antes de que el pueblo de Israel llegara hasta ese momento en el cual ellos estaban ya rodeando la ciudad de Jericó para poseer la tierra que el Señor ya les había dado. Entonces les invito a que vayan conmigo a Josué. Vamos a leer bastantitos versículos. ¿Ya lo tienen? Josué capítulo 2. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Bien, pues aquí tenemos
el relato de Rahab. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, sobre todo maestros de niños, hemos en algún momento enseñado esta historia a nuestros pequeñitos y de cómo fue que Rahab pudo esconder a los espías y cómo pudo darles escape al colgar por una ventana un cordón y los espías pudieron salir victoriosos y nada les pasó, ¿verdad que sí, maestros? Muy bien, pues todo eso era un plan ideado por Dios. Vemos aquí en el capítulo 1 que dice que Josué envió desde Sittim a 2 espías. ¿Les suena algo esto de enviar a 2 espías? ¿Algo que había hecho un personaje anteriormente? Así es, Moisés había enviado antes a 12 espías a reconocer la tierra que el Señor ya les había dado, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Josué no envía a 12 espías, él solamente envía 2. Y yo me pongo a pensar y digo, pues ¿para qué iba a mandar a los otros 10? Si él fue testigo del reporte negativo que los 10 trajeron delante de Moisés. Josué había sido uno de los 12 que Moisés había enviado por mandato de Dios a reconocer la tierra, ¿verdad? Josué había escuchado esas malas noticias que aquellos otros espías habían traído delante de Moisés y él había sido testigo de cómo el pueblo había desmayado hasta llorar toda la noche por las malas noticias que ellos habían recibido. Entonces Josué, yo me imagino que habían dicho, no, con 2 que mande es más que suficiente y esos 2 van a ser los 2 que me traigan el buen reportaje que yo estoy esperando para que el pueblo recobre ánimo, para que el pueblo no decaiga, sino que el pueblo se fortalezca en creer o reconfirmar lo que ya Dios nos había dicho, que es que vamos a poseer esa tierra. Entonces él manda a estos 2 espías solamente. Y bueno, la historia al final nos dice cuál fue el reportaje que ellos dijeron, pero esto me hace pensar que muchas veces nosotros nos ponemos como esos espías que a veces dan malas noticias a las personas que vienen y piden algún consejo de parte de nosotros. Había escuchado a un joven decir que recién se casó, él se acercaba a las personas, lo felicitaban, le decían, bueno, qué bueno que te casaste, pero esa postura que tienes ahorita, esa flaqueza que tienes ahorita, espérate unos añitos más y vas a ver que va a desaparecer, te vas a poner llenito. Y a veces eso hacemos, ¿verdad? A veces nuestros jóvenes van a entrar a poseer algo que Dios ya les va a dar en su tiempo. A lo mejor ahorita están en un tiempo de noviazgo, todavía no es de ellos, tienen la promesa que el Señor se las va a dar a la chica. Y a lo mejor algunos de los que ya estamos casados podemos acercarnos a ellos y decirles, ay, te vas a casar. Y a lo mejor sacamos nuestras frustraciones ahí con ellos, ¿verdad? Y les decimos, el matrimonio no creas que es todo lo que tú estás pensando. Hay problemas en el matrimonio, hay situaciones difíciles. A mí me lo dijeron. Antes de casarme, yo fui a una boda, a la boda de un amigo. Antes de la boda estaban haciendo algunos preparativos en la casa de unas amistades. Entonces mi mamá fue, la acompañé, y estando ahí en la plática, una hermana muy, muy querida de nosotros me dijo, mijita, esto del matrimonio no creas que es algo fácil. Dice, los hombres cambian, quiero que sepas que los hombres cambian. Dice, aparte, cambian tanto y se vuelven unos cochinos. Así me dijo ella. Entonces yo me quedé espantada y dije, ay, ya estaba yo en planes de querer entrar ahí a esa tierra prometida, pero por un momento sí me hizo dudar y pensar, ¿será que sí? Y a veces eso es lo que sucede, ¿verdad? A veces eso es lo que nosotros hacemos. Espantamos a la gente y hacemos que el ánimo de la gente decaiga cuando ellos tienen una promesa que Dios ya les ha dado, tienen palabras que Dios ya les ha dado y nuestras palabras, nuestras advertencias a veces desaniman a la gente. Hay personas que a veces quieren tomar la decisión de comprar una casa y saben que eso es bueno para ellos, es bueno para su familia y ya están por querer tomar una casa y de repente llega alguien y ¿estás seguro? ¿Ya te fijaste en los pagos? ¿Ya viste cuánto te va a costar? ¿No tienes papeles? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?
cuando es necesario tener una casa, en vez de estar toda la vida pagando una renta, una mensualidad que no va a ser para ti, pues mejor toma, da ese paso, posee esa tierra que va a ser para ti y para tus hijos, y no hagas caso a las palabras o al desánimo que las otras personas vienen a traer a tu vida. Amén. Entonces, Josué solamente mandó a 2 para tener un buen reporte de la tierra que ellos iban a poseer. Seguimos leyendo, dice en el versículo 1. Entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Estos 2 espías fueron dirigidos exclusivamente a una casa, y era la casa de Rahab. Y la Biblia nos enseña que era una mujer pagana, era una mujer cananea, era una mujer pecadora. Y nosotros pudiéramos quizás decir, ¿por qué ahí? ¿Por qué con Rahab? ¿Que no había en la ciudad otra persona de mejor reputación que Rahab? ¿Y por qué no? Si a nuestra vida llegó el Señor, llegó su palabra del Señor a nuestros oídos, ¿no dice la palabra que estábamos también muertos en delitos y pecados? Mas sin embargo el Señor se apiadó de nosotros, tuvo misericordia, y también de alguna manera Él mandó a alguien para que nos hablara. La condición en la que vivía Rahab en ese tiempo era una condición deplorable. El pueblo vivía realmente en idolatría, dice la Biblia. Si usted lee ahí en Levíticos, usted se va a dar cuenta de cómo es que vivían los pueblos cananeos, las costumbres que tenían, la idolatría, pero no es algo muy distante de lo que vivimos ahora nosotros. Yo les voy a leer rápidamente un escrito que un pastor hizo apenas, y él decía: bienvenidos al siglo XXI. Dice: en el siglo XXI el sexo es gratis y el amor es costoso. El perder un teléfono es más doloroso que perder tu virginidad. En el siglo XXI la modernización significa desnudez, y donde si no bebes o fumas estás pasado de moda. Donde los chicos coquetean y pasan comentarios negativos a otras chicas. Donde si no engañas a tu pareja es porque no eres astuto ni inteligente. Donde los baños se han convertido en estudios de fotografía. Donde los templos se convierten en puntos de citas. Donde adorar a Dios es difícil. Donde las mentiras se convierten en realidades. Donde las damas temen al embarazo más que al VIH. Donde la entrega de pizza es más rápida que la respuesta de emergencia. Donde la gente le teme más a los ladrones y los terroristas que a Dios. Donde la gente se vuelve tóxica cuando te dice tus verdades o cuando te resistes a cambiar. Donde las perspectivas y la ropa deciden el valor de una persona. Donde el dinero es más importante que la familia y los amigos. Donde los niños están listos para dejar a sus familias por su amor del momento. Donde los chicos tienen miedo al matrimonio, pero les encanta tener relaciones sexuales. Donde el amor es un juego. Quien juega con la mente siempre obtiene la felicidad, y quien juega con el corazón siempre se lastima. Modernidad, amor y educación líquida. Esto se vive en nuestro siglo. No estamos muy distantes de la condición en la que estaba viviendo Rahab en aquel tiempo. Falta decir, con esta nueva ley que se aprobó en Nueva York sobre el aborto de niños, en ese tiempo ofrecían a sus bebés en sacrificio a su ídolo, a su dios Moloch. Entonces estamos viviendo en esas situaciones, en esa condición. Y ahí, a ese lugar, llegaron estos 2 espías. ¿Con qué propósito? Un propósito divino que los llevó hasta ese lugar. Vemos nosotros entonces que Rahab se convirtió en una héroe de fe, y lo hizo por una razón. Y eso nos lo dice en el versículo número 10. Llegaron los espías, posaron en su casa, y Rahab les dice, leamos primero el versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10: porque hemos oído que Jehová
hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab se convirtió en una mujer de fe, porque lo dice ahí claro el versículo. Ella escuchó. ¿Qué fue lo que Rahab escuchó? Ella escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando les abrió camino a través del Mar Rojo. Yo creo que ese paso por el Mar Rojo debe haber sido algo realmente impresionante. No tengo el gusto de conocer el Mar Rojo. Me puse a investigar. Está profundo, aunque hay áreas que son un poquito menos profundas, y por ahí dicen que el milagro del Mar Rojo sucedió por algún evento que sucede en el Mar Rojo, donde un viento fuerte de unos 100 kilómetros por hora sopló y de esa manera se abrió el Mar Rojo. Los escépticos, los científicos niegan que este hecho haya sucedido, pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón y creemos en su palabra sabemos que esto fue posible. El Señor hizo el milagro de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo y que lo cruzara en seco. El Señor hizo posible que los enemigos de Israel murieran al cerrar nuevamente las aguas del Mar Rojo, y entonces todos ellos perecieron. Esto es lo que escuchó Rahab. ¿Qué más escuchó Rahab? Ella escuchó cómo el pueblo de Israel había destruido a los enemigos del Señor, a Og y a Sehón, 2 reyes muy poderosos. Cuando ellos querían atravesar la tierra del rey Sehón, le mandaron a decir: vamos a pasar por tu tierra, no vamos a pasar por tus sembradillos, no vamos a pasar por tus parcelas, no vamos a tomar aguas de tus pozos, no vamos a destruir tu tierra, solamente vamos a pasar por ahí adelante, derechito, por el camino real, y es lo único que vamos a hacer. Pero este rey no dejó pasar a los hijos de Israel. Lo que hizo fue juntar a su pueblo y venir a hacerle guerra al pueblo de Dios. Pero el Señor peleó por ellos. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? No les tengas miedo, porque yo los he entregado en tu mano. Y entonces el pueblo de Israel pudo vencer a estos 2 reyes poderosos, a Sehón y a Og. Y esto fue lo que escuchó Rahab. Un mensaje, yo le puse ahí un mensaje de juicio. ¿Ok? Un mensaje de juicio, porque fue destrucción lo que ella escuchó. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué has escuchado tú? Yo sé que muchas veces nosotros no hemos escuchado mensajes de juicio de parte de Dios. Nosotros hemos escuchado palabras bellas del Señor. Nosotros hemos escuchado promesas de parte del Señor. Nosotros hemos escuchado palabras de bendición de parte de Dios. Algunos quizás se están acercando al juicio del Señor. Pero aún el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y esta palabra que escuchó Rahab empezó a sembrarse en su corazón. Rahab escuchó este mensaje de lo que Dios había hecho 40 años atrás, más de 40 años atrás, antes de que los espías llegaran a su casa. Ya habían pasado muchos años. Dicen los estudiosos que quizás Rahab ni siquiera había nacido cuando estos hechos sucedieron. Pero eso que Dios había hecho se iba propagando de pueblo en pueblo hasta que llegó al pueblo de Rahab y llegó a los oídos de una mujer. No cualquier mujer, o sí cualquier mujer, una mujer prostituta. Llegó a los oídos de ella. Y yo quiero decirte, no importa los años que hayan pasado, de que tú hayas escuchado un mensaje de Dios. Quizás han pasado días, quizás han pasado semanas, quizás han pasado años que tú ya escuchaste un mensaje de Dios y no lo has visto realizar. Pero yo quiero decirte que dejes que esa palabra que el Señor ha hablado en algún momento de tu vida haga nido en tu corazón y comience a frotar, comience a brotar de tu corazón, para que tú puedas, en el momento necesario, puedas reaccionar a ella como lo hizo Rahab. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Ella escuchó ese mensaje y ella accionó conforme a la palabra de Dios. Versículo 4. Cuando estos espías llegaron a su casa, dice, ella los había tomado y los había escondido.
Rahab tuvo que hacer dos cosas. Tomó una decisión clara y también tuvo retos increíbles. ¿Cuál fue la decisión clara que tomó Rahab? Primero, recibirlos en su casa. Ella los recibió en su casa. Y bueno, la profesión que tenía Rahab quizás le daba para poderlos recibir. Era una prostituta y mucha gente, hombres principalmente, pasaban por su casa y era común ver personas llegar a su casa. Pero dice ahí que pasaron la noche. Ellos no fueron buscando favores de Rahab, ellos llevaban una misión específica. ¿Ok? Entonces ella primero los recibió. Y después dice la Biblia que ella los ocultó. Estas fueron las dos decisiones claras que tomó Rahab. Los recibió y los ocultó. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los recibió y los ocultó. Tomó retos increíbles. Su fe fue puesta en acción. Su fe fue probada de alguna manera. Y fue probada con estos retos que ella hizo. Versículo 4. Terminamos de leerlo. Vinieron unos enviados del rey a pedir cuentas por los 2 espías y ella les dice: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Mintió. Eso fue un reto grande para Rahab, el haber mentido. Mintió y también los protegió. Ahora yo me pregunto aquí, en momentos difíciles somos tentados a veces a tomar decisiones, somos retados a tomar decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles? Hubo una hermana que hace unos días me preguntó y me dice, o me pidió oración, más bien dicho. Me pidió oración y me dijo, quiero que me ayude a orar porque estoy buscando trabajo. Ya me han hablado de algunos lugares, pero realmente no sé qué hacer todavía. No sé qué decisión tomar porque el trabajo me conviene, pero por otro lado tengo que dejar a mi hija no sé dónde, porque del lugar donde yo la tenía que llevar pues no hay cupo, entonces no sé qué hacer. Es un momento difícil, ¿verdad? En el que tengo que tomar una decisión. Yo le dije, bueno, mira, toma una decisión, pero fíjate bien qué es lo que vas a hacer, porque el trabajo puede ser muy bueno, muy remunerado, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de la seguridad de tu hija? ¿O a costa de qué? ¿Qué vas a perder? ¿Vas a ganar quizás? En economía vas a ganar, pero en lo familiar, ¿qué va a pasar con tu hija? Es una situación difícil, ¿cierto? Tomamos decisiones en momentos difíciles y a veces nos cuesta trabajo. Yo recuerdo que cuando recién me casé con mi esposo, llegamos aquí a Tyler y la situación estaba bien difícil en la iglesia. Habían sucedido algunos problemas, algunas cuestiones que no esperábamos que sucedieran y yo pues menos. Yo venía emocionada, ilusionada, recién casada, todavía en la luna de miel prácticamente. Entonces cuando llegamos nosotros aquí, mi esposo se la pasaba en el teléfono, hablando con un hermano, hablando con una hermana, hablando con hablando con el otro, con medio mundo de la iglesia. Y yo decía, ¿y yo? Estamos recién casados. Entonces era un momento difícil para mí en el cual yo decía, mejor me regreso. Algunos de ustedes han de haber dicho, pues ¿por qué no se regresó? Y yo lo dije, ¿verdad? Yo lo pensé, mejor me regreso, yo no vine a esto. Yo sabía
lo que incluía el pastorado. Tengo varios familiares por parte de mi papá que son pastores, varios tíos que son pastores. Una tía mía se acercó a mí antes de casarme y me dijo: hija, este camino no es fácil, es de valientes. Tienes que saber que este trabajo requiere tiempo, y a veces tiempo en el cual tu esposo va a pasar con otras personas más tiempo que contigo, y tienes que saberlo. Entonces fue como esos espías que no me estaba dando buenas noticias y me estaba queriendo desanimar. Pero aún así, en esos momentos yo dije: tengo que tomar una decisión, y tiene que ser una decisión clara, y una decisión en la que ya no puedo dar marcha atrás, porque el matrimonio es claro, es decisivo y no hay vuelta para atrás. Decides decir que sí y es para toda la vida. Lo decimos cuando decimos nuestros votos, ¿verdad? En tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en pobreza, en riqueza, en todo momento. Entonces yo me decidí, tomé esa decisión y dije: ok, lo adopto. Adopto el matrimonio, me caso y pues vamos a servir a Dios. Aunado a eso estaba mi decisión de cortar con la carrera completamente, dejarla. Y dije: Señor, tú conoces mi corazón. Y cuando yo dije: Señor, tú conoces mi corazón, es basado en una palabra que yo había escuchado mucho tiempo antes. Yo sabía desde niña que el Señor me venía acercando con su amor. Me había protegido de tantas cosas. Y yo sabía que era con un propósito de parte de Dios. No es casualidad. Yo me crié con mis abuelos. Para los que no saben, yo me crié con mis abuelos, no con mis papás. Y en ese ambiente, puros hombres, en la casa de mis abuelos. Y había un pariente que no era precisamente tío mío, pero lo habían adoptado mis abuelos como parte de la familia, y muchas ocasiones fui acosada por ese tío. Gracias a Dios, en ningún momento esta persona pudo hacerme daño, pero estar viviendo constantemente un acoso sin poder decirle a nadie, por la vergüenza, por el miedo, porque mi abuelo era de un carácter muy fuerte, yo sabía que lo podía hasta golpear fuerte, pero yo sabía que el Señor me estaba guardando y me estaba protegiendo en esos momentos. Seguí creciendo y esos acosos siguieron, ya no por parte de este familiar, por otras personas, pero yo sabía que el Señor me había protegido, hasta que el Señor me dio el valor una vez de enfrentar a una persona y decirle: no, basta, no me toques, no me toques. Si me tocas, yo le voy a decir a mis papás. Y fue la última vez que esta persona lo hizo. Pero sabía que el Señor me estaba protegiendo, porque nadie pudo quitar lo que es preciado para una mujer, que es su virginidad. Porque sabía que el Señor había dado protección a mi vida, y por guardarme yo puedo ahora compartir con los jóvenes, cuando tenemos esas pláticas sobre sexualidad, lo importante que es la virginidad en una mujer. Porque el Señor te guarda y te protege con propósitos. Entonces, tuve que tomar una decisión en los momentos en los que estaba estudiando, y dije: ¿mi carrera o el pastorado? Y yo dije: Señor, yo sé que si tú me guardaste todo este tiempo, es porque tú tienes un propósito para mí, y si la carrera me va a costar dejarla, no me importa. Yo quiero servirte, yo quiero estar al lado de mi esposo, que él me iba a cortar ya, ¿verdad? Porque me decía: sé que no te convengo a tus bienes, yo me voy a dedicar a ser pastor, y si tú quieres ser médico, pues aquí le cortamos. Y yo dije: no, yo sé que servir a Dios es lo mejor. Solo voy a terminar esta carrera para poder entregarles a mis papás buenas cuentas, pero yo voy a servir al Señor contigo, porque yo sé que el Señor tiene algo más allá para mi vida. No es casualidad todo lo que me ha pasado, no es casualidad el que yo haya sido guardada por su mano, no es casualidad. El Señor tiene planes y tiene propósitos para mi vida, y aquí estoy. Ha sido un camino difícil, porque uno lo pone difícil, lo hace difícil cuando no confías plenamente en el Señor, pero fácil cuando tú ya sabes que el Señor está contigo y vas a llegar a esa tierra y la vas a poseer. Y así estaba Rahab.
tomando esas decisiones, tomando esos retos. Quizás en tu vida se van a presentar situaciones difíciles en las cuales tú tengas que decidir qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer yo? A lo mejor en el diario, Rahab recibió a los espías. A lo mejor en el diario ustedes en sus casas tienen la oportunidad de recibir a los siervos de Dios, a sus hermanos. ¿Los reciben con gozo? ¿Los reciben con gusto? ¿O ustedes se esconden? ¿Prefieren esconderse y decir, no tengo ganas hoy de recibirlos, voy a poner una excusa, un pretexto con tal de no recibir a mis hermanos y me pierdo esa bendición que el Señor quiere traer a mi casa por medio de sus siervos? Seamos de aquellos que recibimos la palabra del Señor. Amén. En esos momentos difíciles la fe de Rahab se probó. Y es que realmente en momentos difíciles es en donde nuestra fe se prueba. Yo recuerdo cuando nuestra hija estaba en el hospital, y ustedes han escuchado repetidamente el testimonio de mi esposo, ¿verdad? Que él comparte esta lucha que él tenía cuando el enemigo le traía a su mente y le decía, ¿dónde está tu Dios que hace milagros? Esa lucha tan fuerte que él tuvo en ese momento, y él se tuvo que parar firme y tuvo que demostrar su fe haciendo una declaración en contra del enemigo. Y yo sigo declarando que Dios es el Dios que hace milagros. Si tú la sanas, Dios sigue haciendo milagros. Hagas una cosa o la otra, yo declaro con la fe de Dios en mi vida que yo sigo predicando que Dios hace milagros. Mi esposo tenía esa lucha mental, y yo recuerdo que yo estaba en la habitación de Milka mientras ella estaba pasando por un momento difícil, y es algo que no lo he comentado quizás a 2 o 3 personas, en el cual también estaba teniendo una lucha en un momento difícil. Y yo dije, ya no más, Señor, porque venían los médicos y nos daban noticias desagradables sobre la salud de Milka, sobre los medicamentos que ella estaba tomando, las consecuencias que podía tener por tomar los medicamentos. Y yo iba a los libros y leía y alimentaba esas malas noticias con los libros, y yo decía, sí, esto le va a pasar, sí, esto sucede, sí es cierto, hasta que dije, no más. Mi esposo me ayudó en ese momento y dice, no te fíes en los libros, confía en la palabra del Señor. Y yo dije, no más. Entonces yo empecé a cantar una canción mientras Milka estaba en el hospital. Empecé a cantar ese canto que dice, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Me paré a un lado de su cama y dije, te mueves, Señor, en el cuarto trayendo sanidad. Con mi fe te tocaré, Señor. Con mi fe, Señor, yo te voy a alcanzar. Mi milagro yo voy a recibir. Y yo le dije, Señor, si tú levantas a Milka, yo dependo de ti completamente. Me entrego, me rindo a ti completamente. Pero si no la levantas, yo como quiera dependo de ti. Me rindo a ti, te sirvo a ti, porque tú eres mi Dios. En un momento difícil decidí declarar la palabra de Dios sobre la vida de Milka, en fe, creyendo que el Señor me iba a dar lo que yo le estaba pidiendo. Amén. Si tú pasas por algún momento difícil, hermano, levántate en fe, cree en la palabra del Señor y vas a recibir lo que el Señor ya te ha dado. Solamente tienes que esperar en el momento para poseerlo. En esos momentos en los que Rahab había tomado esta decisión, estas decisiones y estos momentos difíciles, Rahab confiesa el poder de Dios. Vemos lo que dice el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
Me gusta cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. Déjenme se los leo. Dice así: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Más entendible, ¿verdad? Rahab está confesando el poder de Dios. Ella está confesando que Dios ya les había dado la tierra al pueblo de Israel. Ella lo está confesando, y esa palabra que ella había escuchado en un principio está confirmando que es Dios el que les ha dado la tierra al pueblo de Israel. Vemos nosotros en Éxodo capítulo 23, versículo 27, que aquí se cumple esa palabra del Señor. Vaya conmigo a Éxodo 23, 27. Dios le dice a su pueblo: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esto es lo que está viviendo el pueblo de Israel. Ya estaban consternados porque fue palabra del Señor. Era el poder de Dios obrando ahora en estas circunstancias en donde estaba Rahab en contra del pueblo de Jericó. Deuteronomio 2:25. Dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. El Señor había comenzado a poner el temor, el espanto delante de los enemigos del pueblo de Israel, de tal forma que Rahab puede confesar: yo sé que el Señor les ha entregado esta tierra a ustedes, porque he visto cómo el pueblo ha desmayado, porque he visto cómo el pueblo está ahorita en incertidumbre, porque he visto cómo el pueblo está nervioso, el pueblo ya estaba derrotado. Y solamente con 2 espías que habían llegado a espiar la tierra. ¿Qué hubiese sucedido si hubieran llegado todos los espías o 10 espías más? ¿Cómo estaría el pueblo? Solamente fueron 2 y el pueblo ya había desmayado al saber que en los alrededores ya estaba el pueblo de Dios acechando para entrar y poseer esa tierra que el Señor ya les había dado. Yo te pregunto, iglesia, cuando tú te paras en algún lugar, ¿produces temor a los enemigos del Señor? ¿Los enemigos del Señor caen cuando nosotros estamos ahí? ¿Los enemigos del Señor son desnudados? ¿Son expuestos? ¿O nos mezclamos con los enemigos del Señor? No producimos absolutamente nada en aquellos que nos sirven al Señor. Somos de impacto en nuestros alrededores, en tu escuela, en tu trabajo. Haces un impacto, haces una diferencia de tal manera que la gente que está alrededor tuyo pueda decir: ellos tienen algo, ellos tienen algo, hay algo en ellos que los hace diferentes, hay algo en sus vidas que los hace ser más excelentes en todo lo que hacen, hay algo en sus vidas. O nos mezclamos con ellos, nos confundimos entre ellos. Este es un llamado para nosotros para ser diferentes y ser como esos espías que fueron quizás como Josué, con un espíritu diferente, que pudieron marcar y pudieron hacer la diferencia en medio de Jericó, en medio de una nación que se estaba pervirtiendo, que se estaba condenando a sí misma por sus acciones. Este es un llamado a que nosotros seamos diferentes y a que traigamos la luz del Señor en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y eso fue lo que hizo Rahab. Eso le dio mayor fe a la fe incipiente que ya había en Rahab. El saber que Dios les había dado la tierra y el comprobar cómo los moradores de la tierra estaban desmayando por causa de los hijos del Señor.
Ella confesó el poder de Dios. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, porque el poder que tenemos nosotros no viene de nosotros, el poder viene del Señor. Amén. ¿No le dijo Jesús a los 12 discípulos cuando los envió que fueran de casa en casa y que fueran anunciando el reino de los cielos? ¿No les dijo acaso ahí en Lucas 10, les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones? Les he dado poder para vencer toda fuerza y nada les va a hacer daño. ¿No es algo que les dijo el Señor a ellos? Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, que declaremos ese poder del Señor. Dice su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Es necesario que nosotros confesemos ese poder de Dios que también está en nuestras vidas y que el Señor quiere que usemos para que poseamos lo que Él ya nos ha dado. Amén. Vemos cómo Rahab vence los obstáculos al saber que el Señor les había dado la tierra. Al saber el temor de los moradores, ella dijo, ¿sabes qué? Me conviene estar del lado de estos. Me conviene estar del lado de los hijos de Dios, así es de que yo voy a quitar cualquier obstáculo que se ponga en mi camino con tal de que el propósito de Dios se cumpla en esta nación. Ella ya sabía que su nación estaba condenada y juntamente con su nación ella iba a la destrucción, pero ella tomó la decisión de ponerse del lado de los hijos de Dios y vencer todo obstáculo para que el propósito divino se cumpliera en los hijos del Señor. Quitó todo obstáculo. ¿Qué hacemos nosotros para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Quitamos todo obstáculo? El Señor ya tiene una tierra preparada para nosotros. El Señor ya la tiene. Es cuestión de que nosotros solamente vayamos y la poseamos. Pero para poseerla tenemos que quitar los obstáculos en el camino. El Señor nos ha dado promesas y quiere que nosotros seamos herederos de esas promesas. Empieza con nuestra casa, con tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. El Señor ya te ha heredado a tus hijos. ¿Qué estás haciendo tú para quitar todo obstáculo que se interpone en que el propósito de Dios se cumpla en la vida de tus hijos? El Señor te ha dado ya tu matrimonio, tu pareja. ¿Qué estás haciendo tú para que el propósito de Dios se cumpla en tu matrimonio? Él quiere que vivamos quieta y reposadamente sobre la tierra, lo dice su palabra. Quiere que disfrutemos con la mujer de nuestra juventud, hombres, las mujeres con el hombre de su juventud. Esa es una promesa que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso sea de esa manera? Muchas veces no hacemos nada, no quitamos obstáculos, más bien ponemos obstáculos y el propósito de Dios no se lleva a cabo entre nosotros. Cuando éramos novios, no hacíamos lo imposible por pasar un tiempo con la persona con la que queríamos pasar el resto de nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando éramos novios, mi esposo y yo, como 15 minutos eran suficientes para que nosotros pudiéramos disfrutar. Me hablaba por teléfono y me decía, ¿me regalas 15 minutitos? Y quitábamos los obstáculos. Él tenía que manejar y no le importaba. Tenía que gastar en gasolina y no le importaba. Yo tenía que arriesgarme a la molestia y al enojo de mi papá y no me importaba. Quitaba los obstáculos con tal de pasar 15 minutitos con él. Ahora de casados, donde ya tienes la herencia, donde ya la has poseído, ya el Señor te la ha entregado, hay una ofensa y en vez de acercarnos levantamos un muro. Sucede otra cosa y el muro lo ponemos más alto y vamos construyendo muros que lo único que están haciendo es separarnos de la herencia, de la promesa. Y lo mismo sucede con nuestras relaciones entre hermanos. Al principio, nuestro primer amor, llegamos a la iglesia, ¡ay, qué bonito es el Señor! ¡Qué precioso! Me habló, me tocó, estoy enamorada, y decimos, está en su primer amor.
Y los desalentadores por ahí, espérate que se le pase. Esperemos que no. Sino que cada día se vaya fortaleciendo, se vaya madurando, vaya creciendo más. Pero tal parece que cada día, en vez de hacerse más duro, se hace más duro. Porque hay una diferencia con un hermano y pones un límite. Hay una diferencia con otro y pones el límite más alto. Y empiezas a construir una muralla como la muralla de Jericó. Tan ancha, difícil quizás de penetrar, difícil de destruir. Y eso te impide entonces que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, porque no vas a llegar a la madurez, no vas a llegar al plan que Dios tiene para ti si tú estás guardando rencor y resentimientos en tu corazón. ¿No dice la palabra de Dios que a veces esos rencores o esos sentimientos se ponen en nuestro corazón y echan una raíz de amargura y hacen que no alcancemos los propósitos de Dios? Entonces debemos hacer a un lado todos los obstáculos que impidan que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso hizo Rahab, hizo a un lado el temor que le producía ser descubierta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando vinieron los enviados del rey, cuando se dieron cuenta que los espías estaban en casa de Rahab, dice que ella, estoy en Deuteronomio todavía, Josué capítulo 2, dice que ella les dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella estaba mintiendo, ¿verdad? Y por haber mentido, la podían haber descubierto en una mentira, y por haber mentido ella era digna de muerte, era digna de traición, estaba traicionando a su nación. Mas sin embargo no le importó a Rahab arriesgar hasta su propia vida con tal de defender a los hijos de Dios para que el propósito divino se cumpliera en esa tierra. Entonces muchas veces nosotros tenemos que hacer a un lado los obstáculos. Hoy vencí un obstáculo. Hace tiempo yo les platiqué del temor que me producía quizás pararme aquí al frente y dar una palabra. Y el temor no es tanto porque el Señor no me haya hablado. El temor a veces viene en la forma de no poderte expresar adecuadamente, no tener la capacidad de dar el mensaje de una manera que la gente lo reciba. Tú lo has recibido, tú lo entiendes, pero no logras cómo acomodar todas las palabras para causar el impacto que tú has recibido, que también las personas que lo oigan lo reciban. Tengo que vencer ese temor. El temor de que los que están de aquel lado hagan comparaciones con los que nos ponemos aquí al frente. Es un temor en el que nosotros nos enfrentamos. Yo le decía a mi esposo hoy: no se vale porque me tocó hoy que tú estás aquí. A los hermanos les ha tocado predicar cuando tú no estás. Entonces este es un reto doble. Pero quito todo obstáculo porque yo quiero que el propósito de Dios se cumpla. El temor de que no puedo llenar esos zapatos. Hace un tiempo yo les puse esa representación, ¿verdad? Que yo traje unos zapatos de mi esposo y me puse en ellos. Y yo decía: Señor, si Él puede hacer cosas grandes, si Él puede hablar tu palabra con poder y con autoridad, yo también puedo. Y me ponía los zapatos y me nadaban. Y yo decía: no puedo llenar esos zapatos. Pero tuve que quitar el temor a no llenar esos zapatos, porque no son los zapatos, es el poder de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Entonces nos enfrentamos a retos y circunstancias que nosotros tenemos que ir quitando a fin de que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y ya no sé cuánto tengo de tiempo. Siempre he querido decir esto. ¿Cómo vamos en tiempo?
¿Mande? Tengo una hora más. Wow, ven, eso es otro reto al que me estoy enfrentando y otro temor de no poder romper el récord kilométrico de mi esposo. Él predica más de una hora y yo dije, Señor, con 40 minutos ya estoy, me doy por bien servida. Pero no se trata de eso. Amén. Amén. Pues, ¿qué más convirtió a Rahab en esta héroe de fe? Que nos dice ahí Hebreos, que formó parte de esa lista de héroes de fe. Versículo 11. Rahab dice la verdad. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y esta es la verdad. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella dijo la verdad. Jehová es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. El mismo Dios que has hecho milagros en la antigüedad es el mismo Dios que los viene haciendo ahorita. Jehová sigue siendo Dios. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos de los siglos. Jehová es Dios y lo que Él quiere que se haga, eso se hace. Y las huestes celestiales se sujetan a su poder, las huestes terrenales se sujetan ante el poder de Dios. Jehová es Dios. Y fuera de Él no hay otro Dios. Rahab confiesa esa verdad. Pero hay algo más que también hace Rahab. En medio de esta situación, en medio de esta declaración, ella dice, versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. La verdad es que ella necesitaba la misericordia de Dios. Y ella lo dice. Quiero que hagan conmigo misericordia. Ella sabía que vivía en un lugar de perdición. Ella sabía que su ciudad ya estaba destinada a la destrucción total. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando venía poseyendo las tierras, ellos no dejaban a nadie con vida. Destruían a todo en su paso y a todos. Rahab había escuchado eso. Y Rahab decía, necesito esa misericordia de Dios en mi vida. Hagan conmigo misericordia, así como yo he hecho con ustedes, le dijo a los espías. Así como yo salvé la vida de ustedes, yo necesito que ustedes salven mi vida. Ella dijo la verdad, necesito salvación. Versículo 13, que salves la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libres nuestras vidas de la muerte. Esa es la verdad. Necesitamos salvación. Yo sé que el Señor ha hablado palabras a nuestras vidas de alguna o de otra manera, en alguna u otra área, familiar, económica, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra salud. Y a lo mejor no vemos cambios, no vemos que suceda nada. Y quizás es porque las palabras que hemos escuchado de Dios no se han anidado completamente en nuestro corazón, que no nos han llevado a la acción ni a la confesión del poder de Dios. Y estamos en esta condición de Rahab. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la salvación de Dios en nuestras vidas. Algo que hizo Rahab
aparte de lo que ya hemos visto, es que ella hizo un cambio en su estilo de vida. Ciertamente, la Biblia cada vez que menciona a Rahab, la menciona como la ramera. Y a veces nuestras acciones describen lo que somos o nos marcan. Y a lo mejor pues ella tuvo que cargar con ese título toda su vida, porque así la conocemos como Rahab la ramera. Mas sin embargo ella tomó una decisión más, y fue la decisión de cambiar. Esa salvación que ella quería no era para seguir siendo la misma una vez que ella fuera salva, sino para cambiar, para hacer cambios en su vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Mira lo que dice ahí en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, nosotros tenemos una lista de muchas cosas de las cuales quizás nosotros éramos, en las cuales quizás nosotros vivíamos. Versículo 5. Hace una diferencia entre la vida antigua y la vida nueva que nosotros tenemos ahora que vivir, porque hemos recibido esa misericordia de Dios. El hecho de que estamos aquí es porque esa misericordia de Dios se ha extendido a nuestras vidas. El hecho de que estamos aquí es porque hemos recibido la salvación del Señor, así como la recibió Rahab. Ella pidió salvación y ella quería una prueba de que iba a ser salva. Le dijo a los espías: denme una prueba de que van a hacer conmigo esa misericordia. Y ellos le dijeron: en el versículo 12, casi al final del versículo, dice: denme una señal segura de que van a salvar la vida de mi padre y de mi madre. Y la señal segura que ella tuvo es que ellos le dijeron: vas a atar este cordón de grana en la ventana de tu casa. Y cuando nosotros vengamos a destruir la tierra y veamos ese cordón de grana amarrado ahí en la ventana de tu casa, nosotros vamos a pasar de largo y no vamos a tocar absolutamente a nadie de tu familia. A nadie. Ese cordón de grana representa la redención que nosotros mismos hemos recibido del Señor. La salvación que hemos recibido de parte de Dios, para que estemos tranquilos, estemos seguros bajo su sombra, bajo su amparo, protegidos bajo sus alas, así como lo estuvo Rahab y su familia. Los espías le dijeron: vas a meter a toda tu familia y los vamos a librar, pero si alguno de ellos saliere de la casa, nosotros no somos responsables por la salvación de ellos. Asimismo el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha salvado y estamos protegidos. Y yo sé que ninguno de nosotros queremos salvarnos nada más a nosotros mismos, sino queremos que toda nuestra familia también sea salva. Hasta cierto punto somos responsables entonces nosotros de ir por la familia, porque yo creo que Rahab lo hizo. Tuvo que salir de su casa y tuvo que ir y decirle: ¿sabes qué? Vinieron unos espías de Israel, vinieron a reconocer la tierra, vinieron porque ya es evidente el hecho de que esta tierra va a ser destruida, y yo les he pedido que salven mi vida, pero que también salven la vida de ustedes. Así es de que vénganse conmigo, esténse en mi casa, esténse tranquilos, quédense quietos, vamos a ser protegidos por el pueblo de Dios.
Somos responsables nosotros de ir a nuestra familia y decirles: el Señor me ha salvado, pero yo quiero que también tú seas salvado. Yo quiero que también tú entres a esa protección que el Señor quiere darte también a ti. Padre, madre, hermanos, tíos, todos los que tú amas, el Señor también quiere salvarlos, ¿no? Lo dice su palabra. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y el Señor quiere hacerlos con cada uno de nosotros también. Pero requiere que nosotros hagamos cambios. Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Si ya nos deshicimos de todas esas pecados mayores que acarreaban la destrucción de nuestras vidas, porque dice ahí la palabra que por esas cosas la ira de Dios venía sobre hijos de desobediencia, pero hay otras cosas que quizás aún estamos haciendo y necesitamos pedir esa misericordia y esa salvación de Dios. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, sino más bien sed revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que ir renovándonos conforme el Señor quiere que seamos renovados. Dice la palabra del Señor nuevamente ahí en Hebreos 11. Si lo tienes en la pantalla, Hebreos 11. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente ¿con quién? ¿No pereció juntamente con quién? No pereció con los desobedientes. Todos habían escuchado las obras del Señor. Todos habían escuchado las maravillas que el Señor había hecho. Todos habían escuchado cómo el Señor había entregado a los enemigos en manos del pueblo de Israel. Todos habían escuchado. Solamente una mujer creyó la palabra. Solamente una mujer hizo actos que demostraran su fe. Solamente una mujer decidió cambiar su estilo de vida y no perecer juntamente con todos los desobedientes. Si el Señor te ha hablado en esta tarde y te ha dado palabra, más vale que la obedezcamos para que no perezcamos juntamente con los desobedientes. Ponte de pie. Yo hubiese querido decir qué palabras te ha dado el Señor, pero no puedo. Esa la sabes tú. Tú sabes de qué manera el Señor te ha hablado